Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 12 de primer grado. El día de hoy vamos a continuar con estas características de la física del conflicto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que un conflicto puede ser como una piedra que cae en el agua y tiene unas ondas de repetición, unas ondas sonoras, o que puede ser también como un triángulo que termina en violencia, según nos explicaba Johann Galtung, o también puede ser como las olas del mar con un movimiento ondulatorio, o que puede ser también como un boomerang, ¿no? Que regresa a nosotros, o también puede tener elasticidad hasta que la tensión haga que surja la violencia, si es que no frenamos este jaleo antes, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con otra característica de la física del conflicto, que es el eco de los conflictos. El eco tiene que ver mucho con esta primera visión de la piedra que cae y se generan estas ondas. En el eco hablamos de los rumores, hablamos de la gente que se añade al conflicto y que hace del conflicto algo que se repite, pero que se va repitiendo mal, ¿no? Se va desvirtuando, se va sacando de contexto, y entonces esto viene a sumar al conflicto otras cosas que al inicio no eran partes componentes del conflicto, ¿no? Y por lo tanto van volviendo más difícil la resolución del conflicto. Por eso es muy importante, por ejemplo, en un noviazgo o en un matrimonio, si la mamá y el papá empiezan a opinar y luego los vecinos y luego los amigos y así, el conflicto se hace una cosa terrible. ¿Por qué? Porque esos ecos de un conflicto primario van haciendo que sea más difícil resolverlo. Porque entonces ya no nada más es lo que pasó, sino lo que me dijo este que pasó, lo que me dijo esta que pasó, lo que me dijeron estos que pasó. Y entonces tratar de resolver todo o emparejar todo es imposible. A veces vamos a encontrar que chocan las visiones, chocan las posiciones, las posturas. ¿Por qué? Porque a veces también hay mentiras. Y entonces el eco de los conflictos, entre más eco tenga un conflicto, más difícil se torna en resolverlo. Por eso los conflictos deben de solucionarse inmediatamente, ¿no? En cuanto se pueda. Si no es inmediatamente, pues en cuanto se pueda. Y luego tenemos el magnetismo. En el magnetismo, ¿no? Tenemos una carga de tensión positiva y negativa. El conflicto puede ser negativo o puede ser positivo, ¿no? Es por magnetismo. Acuérdense que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, ¿sí? Si tú quieres aplicar violencia con violencia, va a haber ahí no se va a facilitar el encuentro, no se va a facilitar el encuentro. Ahora, en el sentido positivo, pues ahí hay una diferencia, porque entre humanos, como no somos imanes, si alguien quiere dialogar y la otra persona también, pues sí puede haber ese acercamiento, ¿no? Pero venciendo estas barreras negativas del magnetismo. Usamos el magnetismo solo para evidenciar estos encontronazos e imposibilidad de resolver el conflicto cuando hay violencia, ¿no? Yo creo que queda claro en ese sentido. No significa que si alguien quiere dialogar y la otra persona quiere dialogar se van a repeler. No, hablamos solamente del sentido violento, ¿vale? Después tenemos la otra característica, que es la química, que ahí ya nos salimos de la física y hablamos de la química. En la química del conflicto vamos a encontrar que hay personas con las que es más fácil solucionar los conflictos porque hay cierta química, ¿no? Pero además la química tiene que ver con una transformación del conflicto. Acuérdense que los cambios físicos y los cambios químicos no son iguales. En el cambio físico no hay alteración de la materia, ¿no? Está el conflicto, cae la piedra y no hay alteración de la materia. El movimiento no altera las características del H2O. Pero en cambio, en la química sí hay una modificación de la materia. La materia sí se convierte en otra cosa que no era originalmente. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el conflicto? El conflicto hay que transformarlo. Hay que transformar el conflicto de tal forma que el conflicto se vuelva a positivo. Si en un origen el conflicto era un reto negativo,
gracias a la química es posible transformarlo. Es una forma de explicar que el conflicto debe de tener una especie de reacción química en positivo. Debe de ser transformado, debe de ser llevado a la resolución de conflictos de tal forma que las personas crezcan y sean otros distintos de cuando inició el conflicto. Porque el conflicto nos debe de ayudar a crecer, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos esas 3 características. Y bueno, vamos a continuar con los dibujos que hemos estado haciendo, estos 5 que hicieron la vez pasada. Ahora le sumamos 3, ¿no? Que son estas características que hemos dicho el día de hoy, que son pues la química del conflicto, la característica también ay, se me fue. La característica de física, ¿no? De todas esas características físicas del magnetismo, que decíamos que si hay efecto positivo o hay efecto negativo y que aplica principalmente para la violencia, ¿no? Estábamos entendiendo más bien hacia la violencia. Entonces vamos a hacer un dibujo de estas 3 características para que ustedes puedan pues tener más claro, ¿no? De manera gráfica, cuáles son las 8 características de la física de los conflictos. Y nos vemos en la clase que viene.